Amados, amadas, en este video veremos algo de suma importancia. Espero que sea de bendición para todos aquellos que lo estarán escuchando. Véanlo, escúchanlo hasta el final, se lo ruego, ya que será de suma bendición para sus vidas. Este video se llama Proclamaciones Bíblicas que transforman la vida, dándonos autoridad espiritual. Amados, en este video daré un enfoque sobre lo que significa hacer proclamaciones bíblicas. Es un resumen de un video del evangelista Prince que ya está con el Señor, pero nos dejó un legado de datos bíblicos extraordinarios que les fueron dados por el Espíritu de Dios con mucha sabiduría. El evangelista afirma hacía más bien alrededor de 100 a 200 proclamaciones regularmente con su mujer. La palabra proclamar tiene el significado en latín de vocear o pregonar. Es una palabra fuerte, lo que corresponde a una confesión, y la confesión es decir lo mismo que Dios ha dicho en su palabra. Hacemos que las palabras de nuestra boca concuerden con la palabra de Dios, y eso hace que podamos recibir respaldo y toda autoridad que Jesús nos ha delegado. Proclamar significa clamar, llamar, gritar. La palabra dice que Jesús es el sumo sacerdote. Sin confesión no tenemos un sumo sacerdote, ya que Él envía desde los cielos su bendición a su pueblo. O sea que, si no decimos nada, estamos haciendo nulo el poder de Dios. Así que proclamar es confesar de manera agresiva, o sea, en voz alta y fuerte. Lo que es determinante en la palabra es la cita de Mateo capítulo 24, versículo 14, que dice lo siguiente: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin no puede llegar hasta que la iglesia cumpla lo que Dios ha determinado, o sea, predicar el evangelio en todo el mundo. Vemos algunos versículos que muestran el poder que tiene la palabra de Dios. El Salmo 33, versículo 6 dice lo siguiente: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La palabra en hebreo es aliento. Es la palabra para definir el espíritu. En hebreo me parece ruach. De modo que la creación surgió a través de dos fuerzas: la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. La palabra debe obrar junto con el Espíritu de Dios. De ahí vemos que si una persona no ha nacido de nuevo, no puede recibir el poder de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 3, del versículo 5 al 7, dice así: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado o ahogado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Por lo tanto, la palabra crea, sustenta, pero también destruye. El predicador relata que cuando su mujer estuvo a punto de morir, las proclamaciones fueron su arma principal contra la muerte. No solo una vez las repitieron, sino miles de veces. Por otra parte, al empezar cualquier obra ministerial y espiritual que iniciemos con una proclamación, hará que la reunión fluya adecuadamente. Por ejemplo,
como lo dice en Isaías 55, versículo 10-11, que dice lo siguiente: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Vemos en este pasaje que dice la palabra que sale de mi boca. Así que la palabra sola, sin el aliento de Dios, no vivifica. Un sermón sin la palabra que proviene del Espíritu es un sermón seco que no edifica y no da vida, sino muerte, o sea, totalmente vacío. Proclamar la palabra es enviarla a una situación determinada, y eso requiere de confianza, valor, o sea, no es para tímidos o cobardes. Por lo general acostumbramos a ser pesimistas y casi siempre dudamos en que recibamos respuestas. Repetir una sola vez una proclamación no es suficiente, al igual que proclamar sin fe. Debemos convencernos de que la proclamación tiene poder. Vemos lo que dice en Jeremías capítulo 29, 11, donde el Señor habla al pueblo de Israel y dice así: que yo sé los planes que tengo para ti, porque yo sé los pensamientos, en otra versión, que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Proclamar es hablar en voz alta. Empezaremos aprendiendo cómo defendernos y después cómo contraatacar en vez de defendernos, o sea, atacar espiritualmente al enemigo que constantemente busca nuestra perdición. Digamos que alguien está en su lecho de muerte y que los médicos le dicen que hay poca esperanza de vida. Empezaremos con la afirmación del Salmo 118, versículo 17, que dice así: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Por supuesto, Dios tiene determinado nuestros tiempos. Y en este caso es imperativo tener discernimiento respecto a la situación que estamos atravesando. O sea, por ejemplo, haber participado en algo incorrecto conforme a las leyes de Dios. Es imperativo en ese punto que confesemos, que nos arrepintamos y ayunemos según la gravedad de nuestras faltas. Y por último, proclamaremos. Imagínense que empiezan a criticarlos. Los predicadores son un blanco especial para este tipo de ataque. De hecho, contra cualquier hijo de Dios o sierva, o siervo o sierva que haya nacido de nuevo genuinamente por medio del Espíritu Santo. Hasta algunos que creen que otros están equivocados y llegan a orar en contra de aquellos verdaderos hijos de Dios. Preciso que algo parecido al evangelista Prince me sucedió, y en verdad, cuando me enteré, me quedé pasmada en pensar que alguien que se dice hermano o hermana llegue a orar en contra de uno mismo. ¿Qué hay que hacer en estos casos? La solución está en Isaías 54, 17, que dice lo siguiente: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Dicho de otra manera, ninguna arma forjada contra mí prosperará, y condenaré toda lengua que se alce contra mí en juicio. Esta es mi herencia como siervo o sierva del Señor, y mi justificación viene de ti, oh Señor.
Dense cuenta que este versículo dice claramente que los verdaderos hijos e hijas de Dios pueden condenar toda lengua que se levante contra uno en juicio. ¿Por qué? Porque dichas lenguas acusan la justicia de Dios y el que hace eso siempre pierde. Pero ¿qué pasaría si un hermano o hermana que hizo la maldad proclama para sí Isaías 54:17? Pues la respuesta es simple. Aquella persona recibirá de igual manera el juicio que le corresponde de parte de Dios y su petición simplemente no será escuchada. Pero ¿qué hemos de hacer en caso de saber que ciertos individuos oran o hablan en contra de nosotros? Simplemente los perdonamos y después los bendecimos en el nombre del Señor. Sustituimos lo negativo con lo positivo, porque la palabra dice que hemos de bendecir aún a nuestros enemigos, como lo vemos en Lucas capítulo 6, versículo 28, que dice lo siguiente: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Así que es necesario que cada noche oremos y proclamemos Isaías 54:17 antes de ir a dormir. Amados, imaginemos que atacan nuestro ministerio, nuestra casa o nuestra familia. Así que haremos una proclamación escrita en Deuteronomio 33, versículo 25 al 27, que dice lo siguiente: hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye. Dios echará al enemigo fuera, pero nosotros debemos destruirlo. Recordemos que nuestra lucha no es contra las personas, sino contra huestes de maldad en las regiones celestiales, que logran convencer a las personas y aún a los hermanos en hacer lo malo y así provocar división en vez de unión, odio en vez de amor, etcétera, etcétera, donde seguramente el enemigo siempre ganará y el pueblo de Dios pierde si le hace caso. Pero hagamos una aclaración. Cuando el pueblo de Dios hace caso a pensamientos negativos, definitivamente es porque la persona ya alberga sentimientos negativos en contra de otra, y de ese modo el diablo no tiene ninguna dificultad en reforzar un pensamiento de celos, odio, rencor, envidia, etc., que ya existe en la persona. Digamos que algunos de ustedes tienen una necesidad ahora que sea financiera, física o de sanidad. Tenemos una proclamación para cada una. Veamos primeramente para la financiera y vamos a 2 de Corintios capítulo 9 versículo 8, que dice así: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. La palabra todo aparece 4 veces, lo que determina que Dios puede suplir cualquier área de nuestra vida por medio de la gracia. Así que recibimos por medio de la fe, por la gracia de Dios. Seguiremos proclamando con lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 13, que dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O dicho de otra manera, puedo hacer todo por medio de aquel que me fortalece interiormente. Es evidente que hay poder en nosotros cuando proclamamos la palabra. Sabemos que la misma palabra es poder de Dios, así como lo dijo Jesús en Juan
capítulo 14, versículo 12 al 14, donde él afirma que haríamos cosas mayores que las que él hizo. Muchos creen actualmente, por contaminación de pensamientos o enseñanzas erróneas de parte del enemigo, que solo Jesús podía hacer milagros y junto con él los apóstoles, ya que fueron investidos de aquel poder. Pero, ¿qué dice el versículo 13 de Juan 14? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así que vemos que Jesús vino a otorgarnos un poder real, aún hasta los días de hoy. Por supuesto, el pecado, la incredulidad y el corazón contaminado por celos, envidia, murmuraciones, desamor y demás de muchos cristianos hace que les sea imposible alcanzar el poder y las promesas de Dios. Pero seguiremos proclamando Filipenses 4:13, creyendo que aún nuestra condición pecaminosa será quitada de nuestras vidas para llegar a la santidad requerida por Dios para heredar el reino de los cielos. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, supongamos ahora que nuestro problema es la enfermedad. ¿Qué dice primero de Pedro capítulo 2 versículo 24? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Cuando la Biblia habla del tiempo de expiación, nunca usa el futuro. 700 años antes de que naciera Jesús, Isaías dijo en el capítulo 53, versículo 5, por sus llagas fuimos sanados. En este verso se habla en tiempos pasados, determinando un hecho que fue y es y aún será si lo creemos. Debemos afirmar una y otra vez las promesas bíblicas. Dependerá de nosotros hacerle caso a la palabra o a nuestra enfermedad o circunstancia negativa o conflictiva. Ahora, ¿cómo desatar la autoridad de Dios? Debemos tomar la palabra de Dios escrita y extenderla en cualquier situación que se amerita. Desatamos la autoridad de Dios proclamando en fe y bajo la unción del Espíritu Santo, porque la palabra debe ir con el aliento espiritual. Cuando el Espíritu y la palabra trabajan juntos, es cuando tenemos la autoridad de Dios. Entonces puede salir de nuestra boca palabra de autoridad. Hermanos, hermanas, el Señor nos ha dado poder a través de su palabra. Por lo tanto, es imperativo que todo aquel o aquella que ha nacido de nuevo use ese poder para caminar de victoria en victoria y así derribar las obras de Satanás. Para nosotros, primeramente, para llegar a una vida libre de pecados, para familiares, inconversos y cualquier ataque del enemigo en cualquier área de nuestras vidas. Por supuesto, el ayuno nos ayudará a vencer nuestros pecados mucho más rápido. La oración más el ayuno y obediencia proporciona más y más poder espiritual. Amén y amén. Pero no olvidemos, hermanos, hermanas, siempre glorificar a Dios, ya que de Él proviene todo ese poder, esa oportunidad de que seamos un pueblo vencedor y que podamos repeler todas las obras del enemigo. Ya que Él ha sido vencido, si nosotros usamos la palabra de poder, ciertamente lograremos muchísimas cosas en nuestras vidas y para otros que también necesitan de la palabra de Dios.
Dios los bendiga a todos y a todas aquellas que escucharan ese video en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, hermanas, soy la hermana Beatriz, evangelista llamada de manera sobrenatural. Radico actualmente en México y por cualquier duda les dejo aquí mi número de teléfono y WhatsApp 22 25 96 74 55. Dios los bendiga.